Buenas noches, mi nombre es David Pérez Salas y pues esto que voy a leer es básicamente mi evidencia número 3, en la cual me pedí hacer un video de 3 a 8 minutos. Pues bueno, comencemos. Básicamente de lo que tengo que hablar es de los derechos fundamentales. En el punto número 1 dice definir los derechos fundamentales y dos definiciones. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos son los derechos constitucionales incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un Estado, generalmente denominado Constitución, que se consideran como esenciales en el sistema político. Esa es mi definición 1. Y mi definición 2 es: son derechos ligados a la dignidad de la persona dentro del Estado y de la sociedad. Cabe destacar que a los derechos fundamentales no les crea el poder político, se impone al Estado la obligación de respetarlos. En el punto número B me dice que tengo que explicar los grupos de derechos fundamentales que existen. Existen varios tipos, básicamente son 3. Son los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, y los derechos colectivos y del ambiente. Los derechos fundamentales son los derechos constitucionales, son aquellos incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un Estado, generalmente denominada Constitución, que se consideran como esenciales en el sistema político. Los derechos sociales, económicos y culturales contienen derechos sociales, económicos y culturales. No sé si ya lo repetí, pero aseguran la calidad y dignidad de la vida individual y colectiva, reconocen garantías laborales y culturales, son los que se conocen como de segunda generación, siendo los postulados del artículo 2 de la Constitución Política de los fines del Estado. Y los derechos colectivos y ambientales surgen de la dimensión natural y jurídica de la persona, por ello son universales, pertenecen a todo individuo de la especie humana desde el primer momento de su vida. La Corte Constitucional dice que son los fundamentales todos los derechos que pertenecen a toda persona en razón de su dignidad humana. En el punto número 3 me explica que en el punto 3 o C, definir el concepto de juicio, amparo y explicar el procedimiento de amparo directo e indirecto. Básicamente el juicio de amparo es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano que contiene por objeto específico hacer reales, eficaces y prácticas las garantías individuales establecidas en la Constitución, buscando proteger de los actos de todas las autoridades sin distinción de rango, inclusive las más elevadas, cuando violen dichas garantías. Esto está regulado en la Carta, en la Carta Fundamental y en la Ley de Amparo reglamentaria en los artículos 103 y 107 de la ya mencionada. El amparo indirecto, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, me dice que los tengo que definir y ver cuando se aplican contra procesos judiciales que no pongan fin, y un ejemplo podría ser una orden de aprehensión. Puedes promover un amparo indirecto, y pues obviamente eso te ampara de que no te vayan a detener, pero pues de que no te vayan a como una prevención preventiva, ¿no? Básicamente. El amparo directo, la regla general respecto a la procedencia del amparo indirecto se establece en el artículo 107, fracción 5 de la Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Y pues las conclusiones, eso ya las adjuntaré en la evidencia, y pues básicamente eso es todo. Muchas gracias, y soy David Pérez Salas.